Bueno, pues ya estamos de vuelta en este apartado de innovación, que vamos a seguir hablando de innovación, de industria auxiliar y sobre todo de empresas que son referentes en este sector. Buenas noches, Juan Luis. Buenas noches, Fernando. Pues sí, la verdad que si tenemos que hablar de innovación y de tecnología, no hay mejor exponente que la empresa que tenemos esta noche con nosotros, Novagri. Ya es cierto que ya ha venido alguna vez, nos ha explicado los proyectos, pero siempre vamos escasos y no nos da tiempo a escuchar toda la tecnología con la que quieren renovar todos nuestros invernaderos. Y con nosotros tenemos a Lucas Galera, que nos va a contar todos estos proyectos. Buenas noches, Lucas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muy bien. Pues, Lucas, para la gente que no estuviese en las primeras veces que estuviste con nosotros, cuéntanos un poquito qué es Novagri. Novagris es una empresa de la industria auxiliar de la agricultura que lo que hace son proyectos llave en mano de agricultura intensiva con cualquier nivel de tecnología, ¿no? Y cuando digo cualquier nivel de tecnología, es desde el invernadero, el equipamiento, sistemas de humedad, calefacción, ventilación, cooling, bueno, por supuesto el riego por goteo, sistema de fertirrigación, controladores climáticos, en fin, todo el equipamiento que se necesita para producir, ¿no? Para producir a cualquier nivel, en cualquier clima, bien sea nuestro clima cálido o más caluroso, más frío. Y Novedades desarrolla constantemente productos que se adapten a los distintos climas y adapta sus modelos de invernadero a los diferentes climas de cualquier país, ¿no? Y básicamente es lo que hacemos, ¿no? Somos una empresa que por un lado fabrica, por otro lado instala también y por otro lado innova, ¿no? Incorporando nuevos productos, ¿no? Con lo cual lo que hacemos es básicamente esos proyectos llave en mano para que todo el mundo entienda qué es lo que hacemos, ¿no? Vale, creo que ha quedado suficientemente claro. Pero hablando de esta innovación que vosotros hacéis dentro del invernadero, en otras ocasiones es cierto que tenemos una sección que no es lo suficientemente larga de lo que nos gustaría, no podemos tirarnos aquí todo el día hablando, pero para que no quede en el tintero, me gustaría que nos hablases de todos los proyectos que lleváis en marcha en vuestra empresa. Bueno, sí es cierto que tenemos un abanico importante de proyectos, pues nosotros una parte de nuestro presupuesto de venta lo dedicamos a la I+D y siempre tenemos mínimo 2 o 3 proyectos de tipo europeo o de tipo nacional de investigación para incorporar nuevos productos, ¿no? Pero básicamente en los que estamos trabajando últimamente son en lo que concierne al invernadero, son proyectos de grandes anchos de invernadero. El invernadero multitúnel empezó por 6,40 y 8 metros y ya ese modelo de invernadero se ha quedado obsoleto desde hace ya un tiempo a esta parte. El invernadero más estrecho que se hace es de 9,60. Hemos construido ya habitualmente el 12,80 y estamos en el 14 metros, el 14,40. Ya hemos hecho modelos aquí en Almería de 14,40 y la verdad es que ¿qué se consigue con esos grandes anchos? Claro. Esos grandes anchos que implican un cálculo de estructura para poder soportar la carga de cultivo y la carga de viento y la carga de granizo, ¿no? Que últimamente, cada vez que viene el granizo, por lo menos a los invernaderos de Rafa y Amagado le hace vamos, una faena, evidentemente. Cosa que no pasa con el invernadero multitúnel, ¿no? Entonces, este tipo de invernaderos, lo que se consigue con ellos es tener una mayor luminosidad interior. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para que el invernadero sea capaz de producir más. El hecho de tener más luz implica tener más producción. Y es fundamental, ¿no? Entonces la tendencia, y de hecho no es solo aquí a nivel nacional, sino en el resto del mundo, la tendencia es a construir invernaderos cada vez más anchos, siempre que el clima lo permita. Hay veces que la carga de nieve, estamos hablando de, yo qué sé, Rumanía, ahí la carga de nieve pues no te permite irte a tan grandes anchos, pero bueno, también construimos invernaderos preparados para eso, calculados. Siempre lo calculamos o bien con algún centro tecnológico, no solo por nuestra parte y con nuestro software, sino a veces por la universidad, a veces con centros tecnológicos para soportar ese tipo de cargas tan importantes, ¿no? Y esa es una de las líneas en las que seguimos apostando, ¿no? Más luz dentro del invernadero, más luz, más producción. Por otro lado, estamos trabajando también en la línea que en algunos casos se ha puesto en algunos sitios, pero últimamente se está haciendo más énfasis, que es en el invernadero con el plástico con inflado. El plástico con inflado
Sí. que es un doble plástico realmente, lo que te hace es un colchón que de alguna manera te hace un efecto termorregulador mejor que un plástico simple, ¿no? Con lo cual consigue una mejor temperatura interior y lo que consigues también es una muy buena soportación en cuanto a las cargas de viento, ¿no? Sí. Yo recientemente, cuando ha hecho viento, he estado dentro de invernaderos de los que hemos construido y la verdad es que prácticamente no se nota que estás dentro de un invernadero, mientras que en los de plástico sencillo, si notas como el viento los castiga un poco más, aunque realmente no, de la manera que se construyen hoy no hay ningún problema con el tema del viento porque ya se ponen las soportaciones suficientes para que no haya problemas con el viento en general. Si Sí. en viento huracanado, a ver, ¿me entiendes? Eso ya Sí, no está claro. no hay quien lo pare, ¿no? Pero en vientos normales, hasta 100 kilómetros por hora, no suele haber ningún tipo de problema. Entonces, esa línea de mejora del invernadero es la más interesante porque ese es el punto de partida. O sea, si tú tienes una buena estructura, a partir de ahí estás en condiciones de poder producir. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay gente que dice, yo tengo una estructura, pero no me dan los kilos, o me dan los mismos kilos que un raspa de amagado. Sí, porque estás haciendo el mismo manejo que con un raspa de amagado. Por eso estás teniendo el mismo Claro, problema. O sea, claro. un invernadero del tipo multitúnel, hay cosas en las que no puedes escatimar. Por ejemplo, en la ventilación. O sea, tienes que tener unas muy buenas ventilaciones porque si tu invernadero no somete a un estrés continuo a la planta, porque Sí. tenga un buen sistema de ventilación, la planta va a estar en condiciones de producir continuamente, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho en amplios anchos para tener luz y en ventilaciones para tener una buena ventilación. Y a partir de ahí tú puedes ir incorporando la tecnología que consideres que puedas manejar, porque de nada te sirve poner un invernadero con toda la tecnología si no sabes manejar la herramienta, ¿no? Entonces puedes empezar incorporando tecnologías como de estratificadores para conseguir una homogenización del aire dentro del invernadero. Puedes incluso incorporar un sistema de calefacción que no tiene por qué ser calefacción del tipo agua caliente que requiere inversiones importantes, sino gracias a nuestro clima podemos conseguir con calentar un salto térmico no excesivamente alto, conseguir que la planta no entre en shock en invierno y siga produciendo. Y todo eso nos hace ir entrando en el mundillo de la tecnología para conseguir lo que tienes que conseguir al final, que es mayor kilo y mayor rendimiento y mayor calidad del producto, ¿no? Las pantallas que ayudan, por supuesto, las mallas que últimamente se están instalando, que son mallas anti-tris de verdad, donde el tris no pasa de ninguna manera. Entonces, para eso necesitas tener mayores ventilaciones, tienes que calcular el invernadero para tener más ventilación todavía. Claro. Y de esa manera evitas la entrada de plagas. Entonces, uno de los puntos importantes donde trabajamos es esa línea, ¿no? De tener una máquina productiva, por decirlo de alguna manera, que es el invernadero, en las mejores condiciones de producir, ¿no? Lucas, y me imagino una vez que hemos estado hablando también de todas las condiciones que mejoramos dentro del invernadero, pero esta campaña ha estado marcada hasta hace este último mes por la escasez hídrica. Hemos visto cómo faltaban las lluvias, cómo la preocupación del campo venía mirando al cielo y salvo este mes, que es cierto que ha caído todo lo del año acumulado, pero es cierto que nos hemos encontrado en épocas en las que la preocupación era muy grande por el agua. Sé que desde Novagri vosotros dais soluciones también a todo el tema del sistema hídrico, a los sistemas nuevos y, sustituyendo los sistemas convencionales de riego. Sí, evidentemente. Tenemos soluciones tanto para el tema del ahorro de agua como para el tema de que qué pasa ahora que no nos cuaja la sandía porque tenemos un exceso de humedad, ¿no? Exacto. Entonces, bien, ahí es lo que hablaba antes, es la parte de ventilación, ¿no? Que esa parte no es costosa de implementación a nivel tecnológico y puede resolverte este tipo de problemas, ¿no? Lo que no vamos a poder resolver es la falta de luz en el invierno que nos ocasiona, porque es cierto, nosotros tenemos un clima muy luminoso, pero tenemos ahí un par de meses donde de verdad nos falta un poco de luz y ahí se echa en falta. Pero bueno, este tema de exceso de humedad se puede resolver perfectamente también dentro de la medida de lo posible con buenas ventilaciones, tanto interiores como a nivel de ventanas, ¿no? Y por otro lado, en el tema que comentabas de la gestión del agua, sí es cierto que
hay que hacer un uso más sostenible del agua. Entre Sí. otras cosas porque el agricultor se tiene que mentalizar de que no hay por qué aportar más agua de la que la planta necesita. Y eso, la verdad que es difícil cuando no tienes un sistema de control, ¿no? Un sistema de control que te permita, de alguna manera, medir qué está pasando en tu suelo, ¿no? Es cierto que en los últimos años estamos implementando sistemas, ¿no? de herramientas para monitorizar lo que está pasando en el suelo, ¿no? Los Sí, sistemas SINIO, que de hecho se han instalado por cientos y que te dan en tiempo real qué está pasando en tu suelo, para que tú puedas tener esa herramienta de decisión de cuándo tengo que regar y hasta cuánto tengo que regar, ¿no? Para no pasar de ese nivel de ubicación de las raíces, porque el agua que está por debajo de las raíces no me sirve para nada, ¿no? Y ese totalmente. agua va cargada de fertilizantes, que tampoco los voy a aprovechar, con el inconveniente que me van a originar también de percolación y de pasar a capas inferiores, contaminaciones por nitratos, lo que estamos viendo todos los días, ¿no? Entonces, son sistemas que no son sencillos, que no requieren inversiones importantes y que te permiten una toma de decisiones correcta y adecuada para aprovechar hasta el último litro de agua y no aportar más de la que hace falta. Y eso la verdad es Totalmente. que hay que seguir trabajando en eso y la verdad que, bueno, se nota ya la sensibilidad en los agricultores y el impulso que algunas casas de semillas en estos casos están haciendo de monitorizar sus consumos de agua con el fin de eso, de que hacer semillas cada vez más optimizadas para que consuman la mínima cantidad de agua y que se pueda controlar, evidentemente, con el fin ese de tener al final una huella hídrica que sea respetuosa, ¿no? Sí, Respetuosa totalmente. medioambientalmente. Vemos como desde Europa, siempre las líneas que nos están marcando, hablamos siempre de energías renovables, sostenibilidad, economía circular, y vemos como cada vez dentro del sector agroalimentario está calando muchísimo este mensaje. Las empresas como Novedad Agrícola nos están dando todo el ejemplo de que podemos ir a unas innovaciones que van a mejorar el rendimiento de nuestro invernadero, pero que vamos a ser capaces de aprovechar mucho mejor los recursos que tenemos y evitar los problemas que tienen, por ejemplo, la contaminación con los excesos de fertilizantes o las sequías por el exceso de uso hídrico, ¿no? Con las dotaciones de riego que se hacían antiguamente cuando regábamos a ojo. Ahora la verdad es que gracias a todas las innovaciones que nos dais, con las recomendaciones, porque son innovaciones que están traducidas para que todo el mundo, tanto los peritos como los agricultores, lo entendamos, pues la verdad que no es mucho más fácil la toma de decisión que, como bien estaba hablando antes, Lucas, y desde aquí la verdad que solo me queda darte las gracias por estar con nosotros en esta sección, por la labor que hacéis dentro del campo, y me queda invitarte a que te quedes con nosotros y seguir hablando de todas las novedades que hacéis desde vuestra empresa y que nos las cuentes sobre todo en el debate agrícola. Yo con mucho gusto, la verdad que seguimos trabajando en más cosas, ¿no? Aparte del tema, ¿no? Que trabajamos en temas de aguas sepinadas, de vertical farming, de descontaminación de suelos cargados de pesticidas, de big data, de nanoburbujas. O sea, la verdad que nosotros tenemos abierto siempre un abanico importante de proyectos y de producto que al final pueda aportarle al cliente soluciones para producir más y mejor, evidentemente. Pues nos quedamos con eso y la próxima vez que vengamos, que espero que sea muy dentro de poco, nos lo cuentas en detalle. Muchas gracias, Muy Lucas. bien. A vosotros, muchas gracias. Fernando, pues volvemos a hablar de innovaciones traducidas al agricultor y sobre todo para ayudarle con esta toma de decisión muchas veces muy complicada. Efectivamente, Juan Luis, Lucas, muchas gracias. Nos vemos ahora en el debate y a ustedes no se vayan, quédense, que ahora nos queda nuestro apasionante debate en el que hablaremos de industria auxiliar y hablaremos también de lo que ha sido Fruilogística.